En un capítulo más de esta serie, mientras nos terminamos un café, hoy con un personaje, ya lo sabe, este programa se trata de eso, de conocer a la persona, se trata de conocer al sujeto, se trata de conocer al niño, al hombre, al esposo, al académico. Hoy, por eso así lo estoy presentando, a el doctor Serafín Ortiz Ortiz. Doctor, gracias por recibirnos en este lugar. Buenas que tardes. luego está muy bonito y además el aire nos llena de eso, ¿no? Así yo lo bien. veo. Sí, ¿Cómo se no. siente? ¿Cómo está? Pues me siento muy contento porque he iniciado un proyecto que yo imaginaba desde pequeño. De niño siempre fui líder en mis grupos, era yo jefe de grupo, era el comandante de la escolta. Yo soy alumno de 10. Ah, Sí. perfecto. ¿Jugaba en algún deporte? Sí, yo jugué fútbol infantil, fútbol soccer, Ok. desde muy pequeño. Y ¿Qué posición jugaba, doctor? jugaba de extremo derecho y después de lateral, del mismo lado. Ok. ¿Verdad? Y siempre muy inquieto participando. En esa época, estoy hablando del 74, 75, integré la primera selección de fútbol infantil de México. Esta selección se integró en la capital de la República. ¿Cómo llegó Sí. hasta allá? Bueno, ¿Cómo fue? porque era muy inquieto y jugaba yo en la Liga Regional del Sur, una de las más competitivas en la capital, y de ahí me incorporaron a ese grupo selecto de 22 jovencitos, niños realmente. Yo tenía 13 años y ya estaba compitiendo en ese círculo de futbolistas niños, adolescentes. ¿Qué tiempo más o menos estuvo jugando? Como año y medio, hasta los 14 y medio, 15 años. ¿Por qué no siguió por esa línea del fútbol y se metió en esta que es la política, doctor? No, porque mi padre, que era profesor, me decía que yo perdía el tiempo en esto de andar buscando equipos de fútbol y jugando, y me dijo, orientándome, que me metiera a estudiar. Entonces, nunca dejé de estudiar, entonces continué mi ruta en la preparatoria, en una preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí terminé la preparatoria. Transcurrió el tiempo, en una lamentable desgracia para la familia, muere mi padre en 1980, y vengo a vivir con mi hermano Héctor y con mi hermano Efraín a Tlaxcala. Cuando llega a Tlaxcala, Sí, ¿qué le parece en Tlaxcala en ese momento? Bueno, Tlaxcala era una provincia muy pequeña aún, hablo de 1981, yo entré en el entonces Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una universidad naciente, tenía apenas 5 años la universidad, y cuando entré pues eran grupos muy reducidos, muy pequeños, mis compañeros inicialmente fueron 80, y así inicié la carrera de leyes. Tlaxcala era una provincia todavía muy pequeña, en esa época hacia adelante no pasaba la población global de 500,000 a 600,000 habitantes, y bueno, pues todo era de una provincia muy acogedora, bonita, pero muy tranquila. Muy pequeña. Sí. ¿Pero por qué elegir la carrera de Derecho? ¿Fue también por el contexto de su hermano, sus hermanos? ¿Qué lo llevó a elegir el Derecho? Bueno, porque mis hermanos mayores han tenido siempre inclinación a estudiar leyes y son buenos lectores, y ciertamente mi hermano Héctor es abogado, entonces yo decidí acoger la carrera de Derecho por esa inquietud de conocer ordenamientos, leyes, y por eso me inscribí aquí en el Departamento de Derecho de la UAT. Pero además, lo que sabemos de usted es que usted es un enamorado del derecho. Sí, he dedicado prácticamente toda mi formación y después mi trayectoria como académico a enseñar derecho, y tuve el privilegio de tener una posibilidad de salir del país luego que terminé mi carrera aquí de abogado, 4 años y medio. Salí y me fui a Sudamérica, a una sede de la ONU, donde yo estudié ahí criminología y ciencias penales. Obtuve un grado y volví a la ciudad de Tlaxcala. Cuando regresa, ¿ya viene transformado Serafín Ortiz Ortiz? Fíjese que casi 2 años y medio, poco más, que estuve en Venezuela, concretamente, estudiando en esa sede de la ONU, que era una sede para Latinoamérica. Regreso en el 88, y de inmediato, no sé por qué se dan estas cosas, pero la vida es así. Me contrata la UNAM como profesor en el posgrado en política criminal, y entonces me fui un tiempo a la Ciudad de México de inmediato. Ahí estuve viviendo con mi madrecita, y después volví como al medio año otra vez a Tlaxcala. Y ya en Tlaxcala empecé a dar cursos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el 88, por ahí de noviembre, diciembre.
sin demeritar, sin denostar, por supuesto, porque sabemos que Sí. nuestra máxima casa de estudios es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero ya de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las más hoy día reconocidas Sí, en el mundo, sí. ¿por qué regresar a Tlaxcala? ¿Qué es lo que lo trae otra vez a este terruño Sí. que ahora ya es como suyo y desde luego propio, ¿no? Sí, bueno, porque yo tengo un compromiso ético con Tlaxcala, que es mi alma mater, y desde luego mi preparación y mi actividad académica la he desempeñado en otras universidades, pero realmente me siento comprometido moralmente, me siento comprometido emocionalmente con mi universidad, y por eso asumí la cátedra aquí sin dejar de dar clases allá en la UNAM, y después en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En este último estuve 20 años yendo y viniendo de Tlaxcala a la Ciudad de México y de regreso cada tercer día. ¿Ese compromiso ético del que nos habla es el que lo lleva a la política? Sí, sí, efectivamente. Yo soy buen lector, en eso estudio de manera autodidacta temas de filosofía, de sociología, de política, y desde luego en mi aspecto formativo pues asumí el grado de especialista y después maestro en ciencia penal y después doctor en la propia UNAM de Derecho, ¿verdad? Y así entonces me aboqué a estudiar y me dediqué prácticamente dos décadas o un poco más a enseñar Derecho en diversas universidades. Entonces he tenido el privilegio de enseñar en muchas universidades de la República, prácticamente en todas. He sido profesor, excepto en Nayarit y Zacatecas, en todas las demás universidades públicas y privadas de la República, porque soy un andarín, ¿no? Entonces inquieto con el fútbol. Hay cursos, hay actividades, me invitan, congresos, y voy. Y entonces uno va ganando un espacio en la academia, y pues ya en los cursos, programas, coloquios de mi disciplina me invitaban y entonces aceptaba la invitación e iba. Y también concursé en 1992, pero me nombraron en 93 investigador nacional. Soy de los 7 primeros abogados, juristas, que tienen un nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores en la República. Desde el 93 tengo mi nombramiento, que si echamos cuentas son muchísimos años ya como investigador, y eso me abrió puertas para enseñar en otras instituciones. Doctor, quienes estamos en la academia, adelante con el café, porque precisamente esto se trata de mientras nos terminamos un café. Muchas gracias, con todo gusto. Además un café que ya lo probó usted. Sí. ¿Cómo le gusta el café? Fuerte, de altura, sí, concentrado. ¿Le gusta el café mexicano? Sí, cómo no, el que producen en los altos de Veracruz y de Chiapas, ¿verdad? Songolica, ¿verdad? Son de los buenos. Son de los esa buenos. Humedad que se necesita para hacer un buen café. Sin duda. Doctor, le estaba diciendo, quienes nos dedicamos un poco a la academia, a veces vemos la frustración de lo académico, que es el ideal, sí, y cuando vemos la realidad y el contexto de la ciudadanía, de la sociología, usted acaba de citar otra línea de investigación que siempre está en ese debate. Y cuando usted sale a la política y llega al ciudadano y llega a hablar con él, sí, no le pasa a lo que muchos de nosotros, esa frustración, que puede haber soluciones de la propia construcción social, pero que a veces nosotros mismos como individuos somos tan difíciles de generar ese cambio. ¿Cómo generar ese cambio? Sí, yo siempre he creído que la academia permite configurar un escenario intelectual amplio, sí, y a mayor información uno tiene más hipótesis de atención y solución de problemas. Entonces yo siempre pretendo, en esa inclinación que tengo a la investigación, de mis hipótesis fraguadas con escenarios de conocimiento diverso, las proyecto en la realidad y veo cómo puedo ir cambiando o adecuando esas acciones hacia la realidad. Yo estoy muy impactado por diferentes filosofías, pero me parece que aquí expresaré una que me ha inspirado mucho, que es la perspectiva que construye en el escenario sociológico Max Weber, que afirma que los intelectuales de las ciencias sociales construimos tipos ideales, y esos tipos ideales sirven para medir realidad. Entonces hay que proyectar esas ideas para ver si es medible la realidad. Y para ir moldeándola. Y sí, para ir moldeándola. Aquí impacta otra corriente sociológica de la que soy lector, el constructivismo,
¿no? Y este constructivismo afirma, Luckmann, por ejemplo, otro autor notable, dirá que la realidad social no existe, se construye. Entonces, en el ejemplo de mi proyección hacia la política, yo pienso en la buena política. Entonces, ¿cómo podemos hacer percibible la buena política en la realidad, no como constructo teórico? Y para mí la buena política tiene los siguientes caracteres: proximidad con el gobernado, interés en los problemas que agobian a la sociedad, construcción de concepciones colectivas para formar razones públicas y de ahí diseñar políticas públicas direccionadas a las necesidades sociales, sin perderse de rumbo, ¿no? Entonces, la buena política es mitigación de necesidades y solventación de necesidades básicas y atenuación de violencia para que la gente viva en orden, en paz social. Repito, doctor, es una situación ideal y que creo que Sí. sería el camino, Sí. por supuesto, es el camino de donde prácticamente absorbo esa necesidad para realizar una Efectivamente. construcción y que el ciudadano vea que sus necesidades están siendo respondidas por el político, el Sí. administrador del poder. ¿Se puede eso? ¿Vamos a llegar alguna vez a eso? Yo pienso que sí, que tenemos que desmontar primero estas lecturas de que el político solo busca a la gente cuando requiere el voto, sino que debemos construir un escenario de oferta política que las personas perciban como algo realizable, no mitos, no engaños, no subterfugios, ¿no? Sino decir, bueno, necesidades básicas, el gobierno municipal tiene que atenderlas, resolverlas, ¿no? Entonces hablamos de servicios básicos que el gobernado incuestionablemente no tiene que estar sufriendo por ellos, sino que el gobierno preocuparse por atenderlos. Entonces, cuando pienso que la realidad no existe, sino que se construye, a veces he fraguado algunos conceptos que devienen también de la sociología, de la filosofía, y afirmo que sin imaginación creadora no habría realidad. Entonces hay que representarse qué quiere uno hacer y después hacerlo en la realidad. Pero hay aquí una condición: solo se pueden lograr esas proyecciones si uno obtiene poder. Entonces, ya con el poder y en el ejercicio del mismo, ese uno debe direccionarlo justo con esas perspectivas de atender necesidades sociales. Pero incluso el propio poder está estigmatizado, ¿no? Sí, se ve como algo negativo, sí, y debería ser lo contrario. Sí, porque hay lecturas autoritarias. Dicen, se erigen como autoridades, se vuelven déspotas, se vuelven autoritarios, se retiran de la población, no frecuentan al lugar donde fueron a pedir el voto, se olvidan de sus compromisos y promesas, y la gente, el común de las personas dicen, y solo vienen a mentir y solo vienen a conseguir sus propósitos de obtener poder para empoderarse ellos. ¿Alguna vez lo ha escuchado usted, doctor? Sí. Y yo coincido, y ha sido muchas de las discusiones con mi compañero Sí. de Centro Informativo, Sí. Yacir Zárate específicamente, porque usted, y me llamó la atención, y repito, yo sigo esa línea, sigo ese pensamiento desde otras escuelas, o quizás desde las mismas para coincidir. La democracia siempre tiene que adjetivarse, y Sí. me refiero porque hoy día estamos hablando de una democracia electoral, Sí. usted se refiere Sí. de ese proceso de selección de la autoridad, pero la democracia tiene que ser más amplia, Sí. pero siempre acompañado de un adjetivo para que podamos entonces entender la democracia económica, la democracia en otros aspectos. ¿Nos puede platicar? Porque repito, Sí. yo solo escuché, yo traigo también una escuela en ese sentido, y creo que Correcto, coincidimos. correcto, sí, yo pienso que estamos hablando un mismo lenguaje. La democracia electoral solo es proceso Así es. para erigir a la autoridad, pero esa democracia tiene un carácter reversible, y ese carácter deviene en que la democracia electoral se convierte en democracia material, y la democracia material solo se puede concretar con el ejercicio del poder que es ungido a través de mecanismos de elección. Y ¿verdad? caemos otra vez en el poder. Sí. Si le quitamos o le quitáramos la perversidad y el Ajá, sí. podríamos estar hablando de sujetos ciudadanos que le estén respondiendo, y caemos otra vez en la buena política, ¿no, doctor? Sin duda, sin duda. Y la buena política va ensamblada también con otra filosofía política que la podemos empatar, que es el gobierno abierto. Entonces, un gobernante en un escenario democrático con consecuencias materiales, tendríamos que advertir que requiere de la participación ciudadana. Entonces, el gobierno
que es esencialmente democrático, debe involucrar a través de la participación de la ciudadanía en las decisiones que tome el poder público. Pero ahí ya se me complicó un poquito este concepto, ¿no? No el concepto, quizá la realidad, doctor. Porque cuando hablamos de participación, el propio ciudadano no participa, no quiere participar, no se mueve, quiere que exactamente ese ente llamado gobierno pues le facilite las cosas sin ningún esfuerzo. Y ahí es donde vemos otra vez esta parte de la frustración. ¿Cómo llegar a una participación plena que nosotros le podamos exigir, pero no también no en la exigencia perversa del ciudadano, sino en la exigencia clara para llegar a un propósito común? Bueno, pienso que la participación de la ciudadanía en las decisiones no solo tiene que ver con escuchar a la gente y hacer lo que el pueblo dice como poder o ejercicio del poder del gobernante, sino que el gobernante debe estar echado para adelante y resolver los problemas in situ, es decir, cómo podemos hacer partícipe a la sociedad de los beneficios que confiere una amplia sociedad direccionada por un gobierno que democráticamente distribuye bienes y servicios. Entonces yo pienso que la sociedad debe participar, pero no solamente de manera pasiva u opinando, sino que es destinataria de servicios y beneficios que el gobierno está obligado a dar. Entonces, acceso a la educación, a la vivienda, a un empleo bien remunerado, a una casa digna, a la suficiencia alimentaria, son acciones que el gobierno debe hacer en estos beneficios partícipe al pueblo. Ahora, en ese contexto del que está usted describiendo, hoy tenemos una realidad que se llama pandemia, que se llama SARS-CoV-2, que nos ha abierto la puerta hacia la tecnología de manera forzosa, obligada, que hay una nueva realidad, un nuevo contexto. ¿Cómo visualizar esa transformación desde el personaje académico de Serafín Ortiz para que podamos entender qué es lo que viene? Sí, por supuesto. Yo tengo la convicción de que este flagelo que ha perturbado la vida colectiva en diversos órdenes, desde luego tendrá que buscarse con una posición muy firme de Estado su solución, ¿no? Y yo espero que la vacuna sea una posibilidad de transitar a la normalidad y no, como se dice, a una nueva normalidad, sino volver a las condiciones en que vivíamos sin pandemia. Pero Gatell dijo que nunca íbamos a llegar a la normalidad, doctor. Por cierto, ¿usted ya se vacunó? Ya, no. Perfecto, ya somos... Estoy en la fila para vacunarme. Perfecto. En la UAT. Ok, muy bien. Doctor, pero bueno, Gatell dijo que nunca íbamos a llegar a esa normalidad de la que tuvimos, así lo dijo, y por eso plantea la nueva normalidad. ¿Cómo visualizar ese mundo que viene? Sí, yo pienso que la enfermedad tendrá que ceder, como ha sucedido en todos los procesos históricos, ¿no? Y que el gobierno debe estar pues muy atento, muy preocupado y ocupado de que las cosas así se arreglen a través de la prevención o obviamente la vacuna es un ejercicio y un esfuerzo preventivo para que los que no se han contagiado se contagien con ese mal. Y bueno, el gobierno en esa posición, atenuando el tema del contagio, puede construir escenarios más claros de potenciar la economía de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Porque hoy precisamente uno de los aspectos que van a quedar pendientes, cómo se detona otra vez la economía, por un lado, y por otro es la obligación que tiene el Estado para brindarnos esos esquemas de salud, y que también ahí la sociedad tenemos varios reclamos hacia la clase política, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo considero que más allá de la enfermedad, el gobierno tiene que direccionar sus acciones a magnificar la presencia del poder público en estos dos ejes que estoy advirtiendo, ¿no? A la luz de la buena política, ocuparse de ir satisfaciendo el mayor de las necesidades que el pueblo demanda se atiendan, y por otro lado, lograr que en México disminuya la violencia, sobre todo la que deviene de la delincuencia, ¿no? Para que la gente pueda vivir con más calma. Acaba de hablar de algo que creo que es preocupación para toda población, la delincuencia.
¿Ha crecido o es nuestra percepción? ¿Qué es lo que ha pasado desde la perspectiva de Serafín en este Sí. hombre estudioso de la sociedad, y cómo nos puede estar analizando esa perspectiva que así lo sentimos y todo el día estamos estresados, todo el día estamos Sí. preocupados? Hoy si sale un integrante de la familia, lamentablemente no sabemos si va a regresar o no. ¿Qué ha pasado, doctor? Sí, yo lo que en realidad miro y digamos que no he hecho un estudio empírico aún, pero que puedo revisar de manera analítica, es que los índices delictivos han crecido. El discurso del gobierno es que ha disminuido la criminalidad, pero las estadísticas han procedido al revés. Voy a citar este comentario. 10 años atrás había 250,000 internos en todo el país en las prisiones. Hoy hay 190,000. En una estadística fría diríamos, se redujo la criminalidad porque si había 250 y hoy 190, entonces 60,000 menos. Sí, pero esos 60,000 menos no implican que la delincuencia haya disminuido, sino que el sistema penal se ha holgado. Entonces, hoy esto de que la puerta giratoria que dicen algunos individuos, ciudadanos, que la prisión ya no retiene a nadie, pues en realidad implica el fracaso de los sistemas de juicios orales. Entonces, el sistema es el que no está operando. Entonces, como no está operando, la prisión ya no retiene, ya los libera a todos. Y vuelven a delinquir hacia sociedad. Y vuelven a delinquir y vuelven a salir. Doctor, pues sí. con este Sí. programa nos deja un pendiente, porque yo creo que Sí. ese tema, si usted nos los permite más adelante volver a platicarlo, porque me parece interesante que nuestro auditorio lo entendamos nosotros mismos, Sí. porque es efectivamente eso. De verdad le agradezco Muchas mucho gracias. el favor de compartir No, con al contrario, nosotros al sí. personaje, al Muchas académico, gracias. al hombre. Nos quedaron muchos temas. Sin pendientes. duda, ¿Está de acuerdo, sí, doctor? sí, sin duda, le agradezco mucho su gentileza y desde luego hablaremos cuando usted me invite nuevamente. No, por supuesto, Sí. lo dejamos pendiente. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo sabe, siga el canal de FM Centro, por supuesto también el canal de Eric Fernández, para ver estas charlas, estos personajes, mientras nos terminamos un café. Muchas gracias.